Muy bien, para el siguiente ejemplo he dibujado el diagrama, he reemplazado la fuente de corriente directa por una de corriente alterna, o perdón, por una de voltaje alterno, y he agregado un capacitor. Entonces, para el siguiente ejemplo voy a insertar dos marcadores, uno que es el voltaje de entrada y el otro me va a servir para medir el voltaje en la salida o en el voltaje en el capacitor, ¿ok? Para esto vamos a ir a esta sección y vamos a dar a simular. Tenemos una gráfica que podemos estar observando, recordando que el voltaje de entrada lo vamos a ver por la señal de color verde y el azul va a representar la señal del capacitor. Aunque aquí tenemos el problema del nodo, lo voy a corregir. Aunque es corriente alterna, nos están pidiendo una referencia. La ponemos y debería de desaparecer el mensaje. Bien. Ahora, visualizamos muchos ciclos y la señal verde no se alcanza a ver completamente. Lo que vamos a hacer es ir al engrane, dar clic izquierdo y tenemos exactamente los mismos controles similares a los que tiene el osciloscopio en el laboratorio. Vamos a empezar por el disparo. El disparo es donde le estoy indicando al graficador, en este caso, dónde va a iniciar la señal. Aquí tiene ninguno. Le vamos a dar que sea auto. Muy bien. La señal dejó de moverse. Esto de tiempo de la dirección de la señal no nos es relevante ahorita. Puede ser de subida o de bajada. ¿Ok? Entonces, lo que siguiente que vamos a hacer es, aquí tenemos estos dos menús en el que si tuviéramos más marcadores aparecerían más. Nos dice que aquí está midiendo el voltaje en 1, aquí el voltaje 2 y el nombre de los elementos, ¿no? Se dan cuenta, PR1 que está aquí, PR2 que es es el marcador o el medidor. Si yo lo deselecciono, pues desaparece la señal y si lo selecciono aparece. Muy bien, aquí no tenemos cursores porque no lo hemos puesto, pero puede ser en el eje de X o puede ser en el eje Y. ¿Se dan cuenta? Si es en el eje Y es amplitud. Y también puede ser de esta forma. Entonces vamos a dejarle ninguno por el momento. Y nos vamos a centrar en la escala del osciloscopio. Como habíamos dicho, la señal no se alcanza a visualizar. Lo que voy a hacer es jugar con los parámetros o la escala en la amplitud y la tenemos aquí abajo. Nos dice que el voltaje mínimo es menos 0.8. Desde menos 0.8 o lo que equivale a menos 800 milivolts empezaría a visualizar la señal. Pero nuestra fuente nos dice que es de 1 volt pico. Entonces voy a cambiar esto por menos 1. Y aquí le voy a dar 1. Entonces tendremos un voltaje pico. Si se dan cuenta ahora la señal verde se alcanza a visualizar bien. Y obviamente la señal del capacitor es mucho menor, se dan cuenta, en amplitud y no corresponde a una señal en fase. Lo que vamos a hacer es, para poder visualizar un poco mejor la información, es jugar con las divisiones del tiempo, o sea, en el eje de las X. Si yo comprimo este tiempo, voy a tener más información o menos ciclos. Al contrario, si yo incremento ese tiempo, voy a tener más ciclos, pero no voy a apreciarlo muy bien. Entonces tenemos que jugar con este tiempo para poder apreciar un ciclo, ya sea un ciclo o un ciclo y medio o 2 ciclos, dependiendo de la curva o de la respuesta. Con esto creo que es más que suficiente. Ahora aquí podemos utilizar los cursores, ya sea en el eje de las X. Entonces el cursor 1 lo voy a posicionar en 0. Ok. Y este lo voy a posicionar aquí también en 0.
deberían de corresponder más o menos, es medio ciclo. Entonces si tenemos la frecuencia que es de 1 kHz, podríamos sacar el periodo, ¿no? Muy bien. Y aquí nos dice que estamos usando el cursor 1 para el voltaje 1, pero tal vez el cursor 2 lo podríamos usar para el voltaje en 2 y ver cuánto está desfasado. A ver, lo voy a recorrer. Entonces yo lo voy a poner aquí en 0. Cuando cruce por 0, que es aproximadamente aquí. ¿Se dan cuenta? Aquí viene primero cruza por 0 la señal verde y después la señal azul. Ustedes ya sabrán si está atrasada o adelantada. Bueno, ahora voy a hacer otro ejemplo distinto solamente para corroborar esta información. Antes de pasar a ese ejemplo, voy a insertar un medidor de corriente. Y este lo voy a insertar aquí. Voy a ver la respuesta de la corriente en el capacitor. Ok, entonces voy a darle play. Y como habíamos dicho, si tuviera más marcadores aparecerían en esta zona. Yo los voy a quitar simplemente para ver cómo va la corriente. Y nos dice que tiene esta amplitud y esta forma. ¿Se dan cuenta? Ahorita voy a quitar los cursores. Voy a quitarlos y nada más voy a dejar la corriente. Si tuviera más marcadores de corriente aparecerían. Por ejemplo, aquí. Voy a añadir uno en la señal en la entrada. ¿Okay? Voy a darle play. Y ven. Aparecen todos, los elimino. Solamente me voy a quedar con la corriente de entrada y la de salida. Aparentemente no está la respuesta de corriente de este marcador, la que es la del capacitor o la de la resistencia. Aquí hay algo muy curioso porque recuerden que la corriente en serie es la misma. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a averiguarlo si es verdad. Al quitar la corriente morada, que es la de la resistencia, debería de aparecer azul. Y exactamente, están sobrepuestas en la cuenta. Entonces si yo pongo esta, quito esta, aparece la otra. Muy bien. Ahorita para el ejemplo que les había mostrado, ya sustituir esta fuente, voy a poner un pulso. Voy a poner un pulso aquí. Y exactamente voy a hacer lo mismo. Voy a reacomodar ahorita los elementos. Tal vez nada más recorrer esto. Ahí está. Tiene 5 volts de amplitud a una frecuencia de 1 kHz. Vamos a ver la respuesta que presenta este circuito RC a un pulso. Muy bien, vamos a eliminar las de corriente. Y tenemos estos dos marcadores. Tenemos dos. Voy a decirle que sea alto y voy a cambiar la escala. Es de 0 a 5 porque recuerden que es un pulso que comienza en 5, en 0 y el máximo es 5 volts. ¿Se dan cuenta? Bien, ya cambié la escala, me la ajusto a pasos de 500 milivolts. Estamos viendo que este capacitor tiene un valor muy grande, que su recta es casi de esta forma. Podremos visualizar el cambio si yo aceptara el valor de este capacitor. Por ejemplo, en lugar de 1 micro, voy a poner 100 nanosfarads. Ve, la curva cambia completamente. Hasta aquí por el momento. Voy a dejar el video aquí. Espero que les sirva de ayuda. Si tienen algunas dudas, háganmelas saber. Muy bien. Entonces, hasta pronto.